En este segundo domingo de Cuaresma hemos leído a Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 9, que se conoce como la transfiguración. Si nosotros nos acercamos de manera calmada al texto de Mateo 17, 1, 9, que es la transfiguración, encontramos los siguientes elementos. Primero, cuando nosotros vamos leyendo lo sucedido con Pedro, Santiago y Juan en ese monte solos donde estaban con Jesús, encontramos que una transformación física. La transfiguración nos hace referencia a un cambio físico. A ver, ¿y qué es lo físico? ¿Para qué sirve lo físico? Lo físico sirve para ser reconocido como persona. Nosotros, nuestras características físicas nos reconocen como personas. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento de las características físicas y la realidad física es que nos hace distintos de los demás. ¿Y por qué entonces fue necesario que Jesús cambiara su realidad física para manifestar su verdadera esencia? ¿Cuál es la verdadera esencia? Su divinidad. Jesús es Dios hecho hombre. La transfiguración entonces es reflejarnos de manera externa, evidente, lo que Jesús es en esencia, Dios hecho hombre. Por eso ustedes y yo, que somos discípulos de Jesús, tenemos que ser discípulos cercanos de Jesús, como fue Pedro, Santiago y Juan, porque los discípulos que son cercanos a Jesús, lo sabemos reconocer en la divinidad. También lo sabemos diferenciar entre los demás. Por eso para nosotros la transfiguración es hoy muy importante, porque nosotros reconocemos como discípulos cercanos de Jesús que Jesús es Dios hecho hombre. Él no es un gran profeta, Él no es un hombre iluminado, Él no es un hombre poseído por una fuerza espiritual. Él es Dios mismo encarnado en nuestras realidades humanas. Entonces escuche la dimensión del mensaje cristiano. Dios eterno, quien asume nuestra realidad espacio-temporal para entendernos, y nuestra humanidad limitada en relación con la eternidad en Jesús. ¿Es usted dónde lo encuentra? ¿Dónde encuentra usted una doctrina de esas? En ninguna parte. ¿En qué ideología religiosa existente hoy, fuera del cristianismo, te va a decir que Dios se hace exactamente igual a nosotros, menos en el pecado, que sufre las realidades humanas como usted y yo sufrimos, que nos conoce de cerca para poder salvarnos sin perder su condición divina, pero totalmente humano? ¿Dónde? No tiene una apariencia humana. Él es humano, pero no deja de ser Dios. Y la transfiguración nos muestra eso. Es Dios hecho hombre, la deidad metida en la historia, y el ser humano, espacio-temporal, metido en la eternidad. Diga usted dónde encuentra un mensaje de esos. Y si seguimos leyendo este texto de Mateo 17, del 1 al 9, nos encontramos con un término, con una palabra que yo quiero que analicemos hoy. Cuando usted va leyendo el texto en griego, se encuentra con la palabra metamorfó.
es decir, cambio de la forma externa, metamorfó, cambio de la forma externa. Pero cuando usted analiza solo esa palabra, descubre que el Evangelio de Mateo la está utilizando en voz pasiva. ¿Qué es voz pasiva y voz activa? La voz activa es cuando el sujeto cumple la acción. Yo pinto, yo canto, yo hablo. Cuando el sujeto ejerce la acción, eso es voz activa. La voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción. Yo soy vestido, yo soy pintado, yo soy aplaudido, yo soy llevado, cualquier cosa métale a eso. El sujeto recibe la acción, voz pasiva. Y nosotros nos encontramos con que el término metamorfó, que está en voz activa, pasa a voz pasiva. Metamorfomai. Es decir, es Jesucristo está recibiendo la acción. Y realmente la frase que nosotros encontramos en Mateo 17:1-9 dice: metamorfose en prosenauton. Es decir, y fue transfigurado delante de ellos. ¿Quién lo transfiguró? Si está en voz pasiva, ¿quién lo transfiguró? Lo transfiguró el Padre. El Padre, con la fuerza del Espíritu Santo, transfiguró la realidad física de Jesús para que sus discípulos cercanos reconocieran su única filiación. Este es mi Hijo amado, su única filiación. Es el Padre quien hace que el Hijo se refleje en la realidad física con la fuerza del Espíritu Santo. Y aquí viene un dato muy importante del cristianismo. La salvación es dada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Yo lo tengo que tener muy claro como cristiano. La salvación es dada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Cuando a usted, a alguien le pregunte: ¿cuál es el Dios de los cristianos? Usted responde: el Dios de los cristianos es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Tres personas distintas, un único Dios. Yo quisiera que ustedes en una hojita cogieran una hojita y pusieran del 1 al 10 y le preguntaran en esta semana a las personas que van a su trabajo, sus compañeros de trabajo, personas así ocasionales, le hicieran una única pregunta: ¿cuál es el Dios de los cristianos? ¿Cuál es el Dios de los cristianos? Y usted descubrirá el abanico de respuestas. Me gustaría que lo hicieran solo por curiosidad. Cojan su hojita, pongan 1, 2, 3, 4 hasta el número 10 y le preguntas de una manera ocasional: ¿cuál es el Dios de los cristianos? Y la respuesta que te den, consígnala y vas a descubrir algo. La mayoría de las personas que se llaman cristianas no conocen a su Dios, no saben que su Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es ese Dios quien nos salva. El Padre le hace una transformación física al Hijo con la fuerza del Espíritu Santo para que sus discípulos entendamos la esencia de su Hijo. El Padre tiene un Hijo, el Hijo se reconoce Hijo de un solo Padre y de los dos procede el Espíritu Santo. Esa es la esencialidad del cristianismo. Jesús manifiesta físicamente para que sea reconocido y diferenciado de otras expresiones y de otras manifestaciones y deseos religiosos, donde Jesús es el Hijo de Dios vivo y verdadero, hecho hombre exactamente igual a nosotros, menos en el pecado. Segundo, el Padre manifiesta el reconocimiento de su único Hijo, y su único Hijo lo único que hace es proyectarse sobre el Padre, y de ambos la fuerza del Espíritu Santo que genera en nosotros la fe. Y vamos a mirar el tercer elemento, la finalidad.
¿Para qué este texto de Mateo capítulo 17 del 1 al 9? Eso lo vamos a encontrar en Mateo 16, 24. Si alguien quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El destino de la muerte de Jesús en realidad es el camino hacia la gloria que ahora se manifiesta anticipadamente. El texto de Mateo 17, 1 al 9, que es la transfiguración, no es otra cosa más que decirle a los cristianos, a los seguidores de Jesús: hombre, tenemos que asumir nuestra realidad. Nuestra realidad está compuesta por cosas positivas, pero también por cosas negativas. Y yo tengo que saber asumir lo uno y lo otro, lo bueno y lo malo. Y en ese asumir lo bueno y lo malo, yo tengo que ser una persona de esperanza. ¿Qué es una persona de esperanza? Hay una diferencia entre una persona de esperanza y una persona positiva. Una persona positiva solo ve lo bueno y tapa lo malo. Una persona positiva solo quiere ver lo bueno, no quiere ver lo malo. Mientras que las personas de esperanza vemos lo bueno y lo malo. Las personas que manejamos esperanza vemos que hay cosas buenas, pero también hay cosas malas, y que esas cosas buenas y malas yo tengo que saberlas asumir. Y cuando la realidad es buena, yo debo de aprovechar para avanzar, y cuando la realidad es mala, yo tengo que aprender de eso para no cometer los mismos errores y continuar avanzando. Esa es la persona de esperanza. Nosotros no podemos ser personas positivas, tenemos que ser personas de esperanza. Y cuando Jesús nos dice: asuma su cruz y tenga la esperanza cierta que su esfuerzo no va a ser en vano, y por eso se transfigura físicamente, es dándonos ánimos para que usted y yo nos enfrentemos a la realidad existencial. Continuemos pues nuestra celebración eucarística teniendo en cuenta eso. Primero, somos afortunados al pertenecer a este sistema religioso sin igual en el mundo. Ningún otro sistema religioso me enseña que Dios me conoce, que Dios me acompaña, que Dios entiende mi realidad humana. Ningún sistema religioso fuera del cristianismo. Segundo, sepamos que la vida terrena es solo un camino. Es ir hacia. Existirá una transformación definitiva cuando muramos, es decir, resucitaremos y nos encontraremos con Dios, y esperamos. Por eso nos esforzamos en esta vida, esperamos quedarnos en su presencia, que no nos vayan a echar de su presencia, que nos quedemos en ella. Y tercer elemento que debemos sacar acá de enseñanza en nuestra lectura de Mateo 17, 1, 9: no perdamos las fuerzas en medio de la lucha. Escúcheme en eso. No perdamos las fuerzas en la lucha. Asumamos la cruz y llevemos esa cruz a través de nuestro caminar hacia la gloria. Grábese eso. Estamos caminando hacia la glorificación, no hacia el fracaso, sino hacia la glorificación. Esas son nuestras convicciones, esa es nuestra esperanza, y eso es lo que nos motiva a levantarnos todos los días, a trabajar, a luchar, a mantener una vida digna, a practicar los mandamientos, a tener estas prácticas religiosas, porque nosotros sabemos que no vamos a morir como un animal, resucitaremos como verdaderamente hijos de Dios, adoptados en Jesucristo gracias al bautismo, y esperamos ciertamente que no seamos expulsados de la presencia de Dios, al contrario, recibidos en su mansión eterna y sentados en la mesa para ser servidos.